Un saludo a todos y todas. Bienvenidos a este espacio de aprendizaje. Quien le habla de saluda a su querido amigo Luis Marroquín. Un placer para mí poder estar con ustedes en estos espacios. Oye, es importante poder recordarte que si no te has suscrito al canal o si eres nuevo en este espacio, pues aquí en la parte de abajo te puedes suscribir e inclusive también dejarme tus comentarios e inquietudes que con todo gusto en la medida de lo posible se irán desarrollando y iremos trabajando. En esta oportunidad, en este momento, quiero compartirte un poco experiencias, conocimientos y aprendizajes que vengo desarrollando recientemente y que en conjunto con los saberes previos me han permitido poder adaptarme y poder, digamos, enfrentar nuevos desafíos relacionados con el mundo de la instrumentación y control. Si bien es cierto que el mundo de instrumentación y control es muy amplio, la fundamentación técnica, el conocimiento de las variables, los principios de medición, los sistemas de control, las arquitecturas de trabajo de dicho sistema, la manera como se visualizan las variables, el desarrollo de sistemas escalas, DCS y demás, la lectura e interpretación de planos, el manejo y configuración de todo ello es similar a lo que hacemos en nuestros países. Menciono esto porque estoy ahora en otro país diferente a mi país de origen. Pero el punto clave aquí es que ese conocimiento sumado a el acceso a diferentes herramientas, sea herramientas manuales o otros sistemas de herramientas, la manera o la lógica de trabajo y la interpretación de la información va a ser realmente fácil si tenemos a la mano ese conocimiento base, esas estrategias de base sobre lo que he recalcado mucho aquí en los videos del canal. Fundamentos de instrumentación, empezando por sus generalidades, características básicas. Menciono rango, span, linealidad, trazabilidad, histéresis, repetición, precisión, incertidumbre. Se me escapan unas otras por mencionar algunas. Si yo tengo claro esto y lo sumo a la información que hay en los planos, a la interpretación de los planos, en este caso planos de instrumentación P&ID o DTI, sigla en español, los planos de procesos industriales sumados a planos eléctricos, planos de control, planos de la parte mecánica, me van a ayudar a mí a comprender el conjunto de instrumentos, porque no solamente es el instrumento en sí con la conexión del lazo, sino también que dentro de ese lazo hay diferentes actores, por mencionar algunos, elementos finales de control, y en esos elementos finales de control yo voy a observar válvulas, voy a observar bombas, voy a mencionar sliders o cilindros, y cada uno de estos, por ser o tener parte mecánica, requieren también de un plano mecánico donde yo pueda ver su sección, pueda ver sus partes, el explosionado, y a la hora de entender el funcionamiento y a la hora de hacer mantenimiento yo tengo que tener en cuenta. Entonces miren que todo confluye y se suma, todo confluye y se suma. Y luego de esto, pues obviamente tiene que haber una parte eléctrica en donde yo pueda poder colocar a funcionar estos instrumentos, pues requieren de algún tipo de energía, en su mayoría eléctrica. Hay otros que requieren energía neumática, hidráulica o el conjunto de ambas, por mencionar. Debe haber un conexionado adecuado, debe haber una manera de organizar en paneles o en junction box o en caja de conexiones toda esa información para luego que condensarla y llevarla hacia el o los dispositivos controladores de la máquina o del proceso, ya sea a manera centralizada, ya sea por módulo, ya sea por algún tipo de topología de red. Hay muchas opciones. Lo importante es que la información va a llegar a un dispositivo controlador. Después de esto, obviamente, debe existir dentro del dispositivo controlador una lógica de funcionamiento que permita poder entender lo que se trae, la información del mundo, las variables, los datos, aquello físico tangible del proceso, y poder desde la arquitectura, desde la lógica de control,
tomar decisiones y enviarlas a esos dispositivos que actúan, esos elementos finales de control. Vuelvo y repito, válvulas, bombas, damper, cilindros y otros más que existen también en el mercado industrial. ¿Esto qué va a hacer? Pues obviamente que al tener tanta información va a haber un proceso continuo en el cual yo recibo información, tomo decisiones, envío información para ejecutar y debo estar de manera continua verificando ese lazo o los lazos que se han formado para que puedan funcionar en óptimas condiciones. Y aquí obviamente después de todo ese proceso, pues muchas veces ya encontramos todo ese sistema armado. Debemos enfatizar en la parte de mantenimiento. Y el mantenimiento no solamente la parte de conexionado y utilizar borneros, como coloqué en mis historias Facebook, en Instagram, en LinkedIn. No es solamente eso, el ajuste y la conexionado del lazo en las cajas. O ir con un comunicador de campo y verificar la variable en el transmisor y verificar si está bien ajustado o no, para luego hacer actividades si se requiere de calibración o ajuste y configuración en campo, o ya retirándolo en taller, o ya de manera más profunda en otro sitio. No es solo eso, es también poder comprender que si el sistema tiene una falla, si el sistema tiene una dificultad, no irnos directamente a que el controlador es que está fallando, como me ha pasado en casos recientes en donde supuestamente el sistema estaba en falla. Él pensó que era un variador, lo coloqué en una de mis historias recientes en Instagram, y la opción, obviamente después de dar las recomendaciones, la opción que me dan es cambiar el variador. Y al cambiar el variador y al colocarlo, dio la misma respuesta que la anterior. Y luego de verificar y verificar, pues se encontró de que habían otras situaciones, que normalmente dichas situaciones son en los elementos que están en contacto con la variable, ya sea para medir o ya sea para actuar. Ahí es donde realmente vamos a encontrar la dificultad, la discrepancia. Por último, es que realmente falla el dispositivo de control. Entonces, antes de interactuar o intervenir en la lógica de control que viene funcionando periódicamente, vamos a analizar qué sucede con los periféricos. Si por lo menos yo mando la señal hacia un cilindro o hacia un par de cilindros que tienen que mover para desplazar un sistema, un objeto dentro de un conjunto, dentro de una máquina, de un proceso, y no funciona de manera adecuada, no debo ir directamente a verificar o a forzar la señal dentro del dispositivo de control. Más bien verificar ese elemento final de control, si está trabajando bien o no, y si está trabajando, aparte de la señal eléctrica que recibe, la señal neumática o hidráulica, según sea el caso del cilindro, verificar si realmente está accionando, verificar si realmente los microswitch que tiene están detectando los cambios de posiciones cuando el cilindro sale o entra, por dar un ejemplo, y ajustar ese tipo de cosas antes de yo intervenir el controlador o pensar que está fallando el controlador, que seguramente tenía meses o años trabajando bien, pero en ese momento empezó a fallar y ya empezamos a pensar, y me incluyo, que me ha pasado, de que la falla es del dispositivo de control, cuando es lo último que se daña. Entonces, este tipo de anécdotas las cuento porque seguramente tanto tú como yo nos hemos identificado en esto a diario y no es la única situación. Y si tienes alguna situación parecida, me la puedes dejar aquí en los comentarios, que sería interesante poder leerla y compartir para seguir avanzando, para seguir aprendiendo sobre el tema. Ya sabes que aquí estamos abiertos a compartir esa experiencia. Asimismo, a veces se complica un poco más la cosa cuando hay buses de campo. Y lo que se piensa es que hay un problema en el bus de campo, tengo que configurarlo. Mira, tráeme, verifiquemos la conexión, que es que no está trabajando. Y tú ves que el resto del sistema está funcionando perfectamente y casualmente una parte no. Entonces viene la pregunta, ¿por qué una parte no funciona y por qué el resto sí? ¿Cómo es que se dañó una parte del bus de campo, o se piensa que se dañó una parte del bus de campo y el resto no? ¿Qué está pasando? Entonces, volvemos a lo mismo. Yo iría primero a verificar todos esos periféricos que están asociados al bus de campo, o si tengo la opción con algún dispositivo de poder detectar puntualmente dónde está la falla, pues me ayudo con ese tipo de dispositivo para ir verificando lo que está al exterior y después ir hacia el interior, que es como realmente pienso yo se debería hacer, y es lo que hasta ahora me ha funcionado. Ya cuando yo descarto todo lo que está al exterior,
pues sí me voy a junction box, a caja de conexiones y demás. Si obviamente un instrumento no reacciona o no responde de momento o no enciende, pues obviamente mi mente de una se va a la parte eléctrica. Tengo que verificar el conexionado eléctrico. Ya después que lo garantizo, allí sí continúo con el resto de verificaciones. Otra anécdota reciente de un caso de un sistema de control con fallas que da alarmas y demás. Se manda la notificación, necesito que trabajen, hagan esto, hagan aquello. El sistema no responde a lo que realmente se quiere, se hace una actividad, se hace otra. Cuando realmente la falla era que el dispositivo al no estar trabajando y al sacar todo el sistema de funcionamiento, había que inspeccionar un poquito la parte eléctrica que se pasó por alto. Al principio se observó con mucha velocidad y no se observó de que había 2 fusibles que estaban dañados, disparados. La razón del fusible, pues ya obviamente eso hace parte de otro proceso de investigación en la parte de mantenimiento, y lo digo así porque la idea es saber la causa para mitigar que se repita a futuro, para que esa situación no vuelva a suceder o por lo menos disminuya la probabilidad. Pero de momento había que corregir la falla, y la falla era identificar de que al hacer la medición de voltaje en los terminales de entrada y los de distribución del panel hacia los elementos periféricos y las tarjetas de control de seguridad, pues no estaba llegando energía porque habían 2 fusibles que se habían disparado por algún fallo, por algún problema, por descargas, etc. Reemplazarlos, volver a reiniciar el sistema, hizo de que todo llegara a la normalidad y que todo el proceso empezara a funcionar. Entonces es importante tener claro eso para ir identificando fallas. En la medida que vayamos avanzando, en la medida que vayamos teniendo práctica, vamos a irnos familiarizando. Pero al principio, como a todos y todas, nos vamos a equivocar en el diagnóstico, nos vamos a equivocar en la respuesta, pero eso no significa de que no estemos avanzando. Al contrario, estamos aprendiendo y es lo importante. Si te ha parecido interesante el contenido sobre estas experiencias de la instrumentación y control, sobre sus relaciones y sobre todo lo que se puede ir desarrollando sobre el tema, déjamelo aquí abajo en la caja de comentarios. No se te olvide darle dedo arriba y sobre todo compartir este material para seguir llegando a más personas en los cuales se pueda ir aportando y aprendiendo sobre el maravilloso mundo de la instrumentación y control. Seguimos en contacto, nos vemos, un saludo y hasta la próxima.